En julio de 2022, toda una familia fue encontrada sin vida en su residencia en México. Pero a pesar del horror que representó la tragedia, las autoridades tuvieron una pizca de esperanza cuando hallaron a 3 sobrevivientes, 2 pequeños y una mujer embarazada, hija y hermana de las demás víctimas. Lo que en un principio empezó como la historia de una heroína, terminó con el descubrimiento de una red de secretos, engaños y codicia. Cerca de las 11:45 de la noche del 3 de julio de 2022, mientras las calles de Veracruz se llenaban de luces y festejos por el carnaval, a tan solo unas cuadras de un cuartel militar cuya vigilancia parecía impenetrable, se recibió una llamada alertando sobre una masacre ocurrida en una propiedad que albergaba 3 viviendas pertenecientes a la familia Castillo Candela, conocidos carniceros exitosos. Cuando los oficiales llegaron a la residencia, hallaron una escena desordenada, manchas de sangre en las paredes, muebles volteados y 7 miembros de la familia con heridas de bala y arma blanca. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Castillo Hernández, de 63 años, y su esposa María Concepción Candela Barbosa, de 62. También murieron sus hijos Óscar Castillo Candela, de 45, y Yuridia Edith Castillo Candela, de 44. Su cuñada María de la Luz Estrada Holguín, de 42 años, su pariente Óscar Valentín Castillo Estrada, de 38, y el más joven, Mario Alberto, de 15 años, sobrino de varios de ellos, cuya vida terminó de manera trágica e inesperada. A pesar de la tragedia, hubo algunos sobrevivientes. Yesenia Ivonne Castillo Candela, de 35 años, hija de José Luis y María Concepción, junto a su hijo Luis Aldair, de 7 años, y su sobrina Geraldine, de 5, hija de Yuridia. Ellos lograron escapar del ataque casi ilesos. Lo que más impactó a los policías fue que la mujer estaba en un avanzado estado de gestación. Yesenia fue encontrada acurrucada en el umbral, temblando, con los ojos vidriosos y los brazos envueltos protectoramente alrededor de los pequeños. La joven les dijo a los oficiales que unos sujetos habían entrado en su casa armados y no pudo detenerlos, y que ella se había ocultado en un cuarto trasero, cubriendo las bocas de los niños para sofocar sus llantos mientras los disparos resonaban como truenos. Salió con rasguños leves que atribuyó al pánico ciego del escape. Al principio la mujer fue tratada como una heroína, pero la investigación policial desentrañó una trama de engaños y mentiras. Pero para llegar a la raíz de este hecho tan atroz, es necesario entender la historia de la familia. La historia de los Castillo Candela inicia en un rincón rural de Durango, donde José Luis Castillo Hernández, conocido como el Peludo por su barba espesa y su carácter rebelde, y María Concepción Candela Barbosa construyeron un imperio modesto. José Luis, nacido en la década de los años 50, en las inmediaciones de Lerdo, aprendió desde niño el arte de negociar, mientras que María Concepción, nacida en una aldea cercana, complementaba el trabajo con sus manos expertas. Su unión dio vida a 6 hijos, entre ellos Óscar, el mayor, robusto y trabajador; Yuridia Edith, de espíritu vivaz y mano firme en las finanzas; otro hijo varón cuyos datos no se mencionan. Luego vino Yesenia Ivonne, nacida en 1987. Posteriormente llegó su hermana Yamilet, quien con el tiempo se convirtió en mediadora en las tensiones domésticas, y finalmente un último varón más para completar el clan Castillo Candela. La infancia de Yesenia
transcurrió en un entorno de escasez y tenacidad, rodeada de hermanos y el bullicio de los mercados locales, donde el regateo diario marcaba el ritmo de la existencia. A los 5 años, ya acompañaba a su madre al mercado, aprendiendo a regatear por un puñado de chiles o a seleccionar las mejores gallinas para el sacrificio, aprendiendo el valor de cada peso. Para el año 1992, la pobreza acechaba constantemente. Una sequía prolongada diezmó las cosechas, por lo que José Luis emigró temporalmente a Torreón, trabajando en una maquiladora de textiles por salarios míseros. María Concepción, sola con los niños, enfrentaba noches de insomnio tejiendo mantas que vendía en los mercados. José Luis comenzó a incursionar en el comercio informal de carnes, comprando reses flacas en subastas y vendiéndolas en porciones a vecinos. María Concepción lo secundaba limpiando y empaquetando. La familia no tenía grandes ingresos, pero el comercio de carnes les aseguraba un techo y comida. Para comienzos del año 2000, cuando Yesenia transitaba la adolescencia, su vida empezó a mostrar fisuras. La aparente estabilidad familiar se vio amenazada por la sequía y la falta de oportunidades en Durango, lo que llevó a los Castillo Candela a tomar una decisión difícil: abandonar su tierra natal en busca de un futuro más prometedor. La mudanza fue abrupta. Cargaron sus pertenencias en un camión desgastado y se dirigieron a Veracruz, atraídos por las posibilidades que ofrecía el puerto y sus mercados. Se instalaron en un barrio modesto, pero lleno de vida. Allí alquilaron un terreno con 3 viviendas contiguas, una para los padres, otra para Óscar y su familia, y la tercera compartida entre Yuridia y Yesenia. El cambio no fue sencillo. Yesenia, que había dejado atrás amistades de infancia, enfrentaba una nostalgia persistente. Caminaba largas distancias para asistir a la secundaria pública, donde sobresalía en matemáticas, aunque evitaba destacar en lo social. Prefería perderse en libros prestados que narraban aventuras lejanas. A los 18 años, Yesenia se integró al negocio familiar. Aprendió a pesar carne, negociar con proveedores y atender clientes en el mercado Hidalgo. Comenzó como cajera con un salario modesto que ayudaba a cubrir el alquiler. Con el tiempo, asumió responsabilidades mayores, administrando inventarios y atendiendo a clientes frecuentes. La familia había crecido comercialmente, de un solo puesto en Durango a 15 carnicerías en Veracruz, reconocidas por sus cortes frescos y chorizos caseros. Además, trajo la modalidad de que los fines de semana se vendían botanas, como chicharrones y barbacoa, que tuvo un gran éxito entre los lugareños, quienes dejaron de ir a las otras carnicerías. Yesenia se volvió hábil en las ventas, con una sonrisa que calmaba reclamos y una mirada precisa para detectar cuentas pendientes. Aunque lograba cierta independencia económica, el ritmo del negocio la agotaba y el cansancio se reflejaba en su rostro, disimulado con maquillaje ligero. En lo personal, su vida transcurría con aparente tranquilidad. Durante la adolescencia, tuvo relaciones breves sin mayor profundidad. No era dada a fiestas ni salidas nocturnas. Prefería las veladas familiares, ayudando en la cocina o conversando con su hermana Yuridia. En 2010, conoció a Luis Aldair, un mecánico reservado del mismo barrio. Su relación nació en el mercado cuando él reparaba el refrigerador del puesto de carnes. Luis era sereno, el equilibrio perfecto frente a la intensidad de la familia. Se mudaron juntos en 2012 y 3 años después nació su primer hijo, Luis Aldair Jr., un niño alegre que llenó el hogar de risas y juguetes. Aunque no formalizaron su unión,
vivían como pareja estable, compartiendo domingos en la playa y planes de ahorro para una casa propia. Luis colaboraba en el negocio, recogía insumos y cuidaba al niño durante los largos turnos de Yesenia. Pero las tensiones familiares comenzaron a enturbiar su rutina. José Luis, protector en exceso, comenzó a desconfiar de Luis y Yesenia, quienes llevaban una vida de lujos, fiestas y toda clase de excesos a costa de las carnicerías. Para el año 2018, los desacuerdos sobre el control de los negocios se intensificaron. Óscar, el mayor de los hermanos, manejaba las finanzas, mientras Yesenia exigía mayor participación, convencida de que su esfuerzo merecía reconocimiento. Yuridia intentaba mediar, pero el resentimiento por la herencia ya se gestaba. Yesenia sentía que su padre favorecía a Óscar, y los rumores sobre un posible desfalco en 2020 agravaron el conflicto. Se sabe que en una auditoría, el padre encontró un fraude, así como reclamos de una empresa que les suministraba materia prima y que reclamaba por un faltante millonario. La suma del fraude perpetrado por la hija y su pareja presuntamente era millonaria, y eso puso muy mal a la familia, sobre todo al padre, que estaba haciendo lo posible por enderezar la empresa. Al descubrir irregularidades en las cuentas que ella manejaba, José Luis le retiró parte de la administración y decidió heredar en vida, dando mayor porcentaje a sus otros hijos, lo que provocó silencios incómodos y miradas de desaprobación por parte de Yesenia. Óscar y Yuridia se alinearon con su padre, y Yesenia comenzó a sentirse excluida. En las noches le decía a su pareja que también tenía derecho a lo que habían construido. En conversaciones privadas con su madre, expresaba su frustración por sentirse relegada, mientras que María Concepción respondía con gestos de consuelo y llamados a la paciencia. El segundo embarazo de Yesenia, descubierto en noviembre de 2021, pareció traer una tregua. La familia organizó un baby shower sencillo en junio de 2022. José Luis, emocionado, prometió que el nombre del nuevo bebé quedaría ligado a una de las carnicerías como legado. Yesenia, ya en el 8º mes de gestación, compartía en redes sociales imágenes tiernas y videos familiares, mostrando una felicidad que contrastaba con las tensiones internas, pues en privado insistía en reclamar una mayor parte del negocio pensando en el futuro de sus hijos. En medio de este ambiente de resentimiento y ambición, llegamos a la noche del 3 de julio de 2022. Mientras la ciudad celebraba su carnaval con música, turistas y vigilancia reforzada, una masacre se gestaba en silencio. Cerca de la medianoche, un grupo de sicarios armados irrumpió en el complejo familiar. Una vez dentro, los atacantes se desplazaron por las viviendas con precisión letal y ejecutaron a cada miembro de la familia. Las balas atravesaron los cuerpos y algunos fueron rematados con arma blanca. 7 vidas fueron arrebatadas en minutos. El padre con un disparo en el pecho, la madre acuchillada fue encontrada en la cocina, los hermanos y cuñados abatidos en el salón y el adolescente alcanzado mientras dormía. Según los reportes oficiales, las víctimas recibieron tiros de gracia, un sello característico del crimen organizado. En cuestión de minutos, el mundo que los Castillo Candela habían construido fue destruido. Al llegar, la policía encontró una escena de horror. Fiscales, peritos forenses y agentes ministeriales iniciaron la investigación de uno de los homicidios múltiples más brutales en la historia reciente del Estado. La Fiscalía General del Estado asumió el caso y desplegó una investigación de gran escala
prometiendo que no habría impunidad. La cobertura mediática fue un torbellino de empatía. Al amanecer del 4 de julio, reporteros acordonaron la escena, transmitiendo imágenes borrosas del predio iluminado por reflectores policiales. Aunque inicialmente se manejaron 3 líneas de investigación, los detalles se mantuvieron en secreto. En ese vacío informativo surgieron varias hipótesis. La más repetida apuntaba a una posible extorsión, el cobro de una vacuna por parte de grupos criminales. Dado el crecimiento visible del negocio de carnes, muchos consideraban plausible que la familia hubiera sido blanco de amenazas por negarse a pagar. Sin embargo, en los laboratorios forenses y salas de interrogatorio, la narrativa comenzó a cambiar. Mientras la investigación avanzaba, el enfoque de las autoridades empezó a desplazarse. Lo que inicialmente se interpretó como una masacre perpetrada por fuerzas externas, una posible represalia del crimen organizado, empezó a adquirir una dimensión más íntima y perturbadora. Los peritos forenses iniciaron el análisis de la escena, recolectando evidencia física como casquillos de balas, heridas de arma blanca en algunas víctimas y sangre esparcida en patrones que sugerían un ataque rápido y preciso. Un detalle crítico emergió ese mismo día. Las puertas de la propiedad, tanto la principal como las internas de las 3 viviendas conectadas, no mostraban signos de haber sido forzadas, lo que descartaba un asalto típico de robos o ataques narcos. Esta anomalía, reportada por peritos, llevó a los investigadores a sospechar que los atacantes tenían acceso facilitado, posiblemente por alguien dentro. Yesenia fue entrevistada como testigo clave. Su relato inicial se mantuvo describiendo cómo se escondió con su hijo y su sobrina en un cuarto trasero, escuchando disparos y gritos. Aunque la policía tomó su declaración como la de una sobreviviente traumatizada, el detalle de la puerta intacta sembró dudas tempranas. La investigación avanzó con entrevistas a vecinos y análisis forense. Residentes de la colonia reportaron haber visto un sedán gris merodeando el predio días antes del crimen, específicamente el 1 y el 2 de julio. El análisis balístico confirmó que los disparos eran de armas comunes en el mercado negro local, pero la precisión de los ataques, concentrados en las víctimas adultas sin daños colaterales extensos, sugería una operación planeada con conocimiento del lugar. Un avance significativo ocurrió el 10 de julio, cuando la unidad de inteligencia de la Fiscalía analizó los registros telefónicos de Yesenia, en los cuales se detectaron múltiples llamadas y mensajes entre su número y celulares desechables registrados en Coahuila vinculados a células criminales menores que operaban en el comercio ilícito de Durango y Veracruz. Uno de los mensajes, parcialmente recuperado tras ser borrado, aludía a arreglos pendientes y un pago por servicio, programado para después del 3 de julio. Esta evidencia, aunque no concluyente por sí sola, marcó un punto de inflexión. Yesenia pasó de testigo a persona de interés. Los investigadores hipotetizaron que había contactado sicarios, posiblemente a través de conexiones en el mercado cárnico, donde proveedores dudosos eran comunes. Entre el 11 y el 20 de julio, las autoridades profundizaron en los testimonios de los sobrevivientes. La sobrina de 5 años proporcionó una declaración protegida bajo supervisión psicológica. Aunque limitada por su edad, mencionó que Yesenia no mostró sorpresa ni intentó huir activamente durante los disparos, sino que los condujo al cuarto trasero con calma inusual, cubriendo sus bocas
para silenciarlos. Este detalle, aunque no definitivo, contrastaba con el relato de pánico descrito por Yesenia. Su hijo no proporcionó datos contradictorios, pero su testimonio fue menos claro debido al trauma. Paralelamente, peritos encontraron huellas parciales de zapatos en el marco de la puerta principal, compatibles con el calzado que Yesenia usaba esa noche. Aunque no eran prueba directa de ejecución, sugerían que ella manipuló la entrada antes o durante el ingreso de los atacantes. Asimismo, las cámaras de vigilancia cercanas captaron el sedán gris que mencionaron los vecinos, abandonando la zona poco después de la medianoche del 3 de julio, pero la calidad del video no permitió identificar los rostros. La fiscalía trianguló estos hallazgos con el móvil económico. Las disputas por la herencia del negocio familiar y un lote en Durango, mencionadas por familiares en entrevistas, apuntaban a Yesenia como alguien con motivos para eliminar a los principales herederos, sus padres y hermanos. A finales de julio, los detectives rastrearon movimientos financieros en cuentas asociadas a Yesenia. Según los registros, se detectaron transferencias sospechosas desde una cuenta personal a un contacto en Coahuila realizadas días antes y después del crimen. Lamentablemente es la hija del dueño de las carnicerías. Es triste, muy lamentable. Se tienen indicios claros de las motivaciones que se dieron. El 2 de agosto de 2022, Yesenia fue arrestada en Ciudad Lerdo, en un operativo coordinado entre fuerzas de 3 estados. El despliegue fue desproporcionado. Un grupo armado para arrestar a una mujer embarazada y en duelo. La imagen de Yesenia esposada, escoltada por agentes, se convirtió en símbolo de una investigación que ya la había condenado ante la opinión pública. Al ser detenida, suplicó por la seguridad de su futuro hijo. Fue trasladada a Veracruz y presentada ante un juez, quien la vinculó a proceso por 7 cargos de homicidio doloso calificado. Dada la gravedad de los cargos, se le impuso prisión preventiva oficiosa, una medida que la mantendría tras las rejas durante todo el proceso sin posibilidad de fianza. Días después, dio a luz bajo vigilancia estatal. El nacimiento de su hijo dentro de un penal añadió una capa de complejidad emocional al caso. El bebé, hijo de una mujer acusada de acabar con la vida de sus propios padres y hermanos, comenzó su vida en una celda. Por ley, se le permitió permanecer con su madre en un área materna de la prisión, aunque su futuro era incierto. El proceso judicial, por su parte, avanzó con dificultades. En diciembre de 2023 y mayo de 2024 se renovó la vinculación a proceso a pesar de los amparos presentados por la defensa, que alegaba la ausencia de pruebas directas como armas o identificaciones de los sicarios. El juicio oral comenzó en enero de 2025, captando la atención nacional. En la sala, fiscales y defensores presentaron versiones diametralmente opuestas, cada una intentando imponer su verdad en medio de un ambiente cargado de mucha tensión. La fiscal construyó su caso sin confesión ni arma homicida, apoyándose en pruebas circunstanciales como registros telefónicos que la vinculaban con presuntos cómplices antes del ataque y testimonios de testigos protegidos que, según afirmaron, la señalaban como la mente detrás del crimen. Para los fiscales, su supervivencia no fue casualidad, sino parte de un plan meticuloso. La defensa intentó sostener que Yesenia había actuado bajo coacción paterna y que su rol era el de una sobreviviente. Sin embargo, las evidencias presentadas, como los videos de vigilancia,
que mostraban su salida del lugar sin signos de pánico, terminaron por debilitar esa versión. La Fiscalía, por su parte, solicitó una pena ejemplar, hasta 70 años de prisión por cada víctima, pero el temor de una sentencia acumulada, 490 años, se instaló entre sus allegados. El 6 de octubre de 2025, la jueza dictó sentencia. Yesenia Ivonne Castillo Candela fue hallada culpable por homicidio doloso calificado. La condena se formalizó el 15 de octubre, 20 años de prisión, acompañados de una reparación económica de 6.1 millones de pesos, 875,000 por cada víctima y la suspensión de sus derechos políticos. Mientras la Fiscalía y varios familiares inconformes solicitaron su intención de apelar, buscando que el delito se reclasificara como homicidio calificado, lo que permitiría una pena mínima de 70 años, la defensa de Yesenia anunció que también apelaría, convencida de que se había cometido un error judicial. Estamos solicitando, en primer lugar, que se abra una investigación verdadera. ¿Por qué? Porque en este asunto el periodo de investigación fue de 6 meses, como marca la ley, en 2 periodos que cumplen 6 meses, y jamás hay un acto de investigación de la Fiscalía General del Estado para soportar esta acusación que están haciendo sin ningún señalamiento. No saben ni siquiera cuántos entraron al domicilio y cuántos cometieron el crimen. Y lo más alarmante, los autores materiales, los sicarios que ejecutaron la masacre, nunca fueron identificados ni capturados. El Estado, centrado en la condena de Yesenia, parecía haber abandonado la búsqueda de quienes empuñaron las armas. Hasta finales de octubre de 2025, la investigación permanecía abierta, pues existen indicios sólidos sobre la participación de al menos 2 personas más, presuntamente sicarios vinculados a redes criminales en Durango o Coahuila. Los autores materiales siguen prófugos, las versiones se fragmentan y las preguntas más incómodas persisten. ¿Cuánto pesa el resentimiento heredado? ¿Cuándo se rompe el lazo de sangre? ¿Puede una traición familiar eclipsar años de silencio y dolor? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que 20 años bastan o Yesenia merecía más? Durante meses, un joven veterano intentó escapar de una exnovia que parecía incapaz de aceptar el final de la relación. Lo vigilaba, dañaba sus pertenencias y aparecía constantemente incluso después de la ruptura. Él denunció lo que estaba ocurriendo y aseguró tener miedo, pero según personas cercanas, la situación nunca fue tomada completamente en serio, en parte porque era un hombre denunciando el hostigamiento de una mujer. Nadie imaginó que aquella obsesión terminaría convirtiéndose en uno de los casos de hostigamiento y obsesión más violentos que se recuerdan en San Diego. Todo explotaría una tarde dentro de un apartamento, cuando una discusión marcada por los celos y el rechazo terminó en una ráfaga de disparos. Te invito a quedarte hasta el final del video para que conozcas todos los detalles de esta terrible historia. El caso de Víctor Saucedo. La tarde del martes, 16 de octubre de 2012, la tranquilidad de un complejo habitacional ubicado en San Diego, California, se rompió de golpe cuando varios vecinos comenzaron a escuchar fuertes detonaciones provenientes de uno de los apartamentos. Algunos aseguraron que fueron múltiples disparos y que incluso existió una pausa entre una ráfaga y otra, algo que les hizo pensar que se trataba de algo extremadamente grave. Alarmados, varios residentes llamaron inmediatamente al número de emergencias para reportar lo sucedido. Pero entre todas las llamadas hubo una particularmente extraña. Una mujer identificada como Vegas Batalla Bray también se comunicó con emergencias afirmando que Víctor Saucedo había recibido disparos. Sin embargo, su relato era confuso. Dijo no estar segura de lo que había pasado y aseguró que había un arma en el piso junto al cuerpo del hombre. Sus palabras levantaron sospechas desde el primer momento.
Cuando los agentes y equipos de emergencia llegaron al complejo habitacional, Vegas ya los estaba esperando en el estacionamiento. Lejos de mostrarse alterada o intentar escapar, se acercó a los funcionarios y los condujo hasta el apartamento de Víctor. En ese momento, sostuvo una versión concreta. Aseguró que el joven se había quitado la vida. Al entrar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo de Víctor, de 27 años, tendido en el pasillo cercano al baño. La escena era brutal. El joven presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza y el pecho, además de una herida en una de sus manos. Todo alrededor mostraba señales de una violencia extrema que chocaba por completo con la explicación de un supuesto acto autoinfligido. Mucho antes de aquella escena sangrienta en la comunidad de Caspian Way, Vegas Bray y Víctor Saucedo parecían tener una vida completamente distinta. Ambos se conocieron dentro del entorno militar, y según quienes convivieron con ellos, la conexión fue inmediata. Compartían un humor sarcástico parecido y tenían personalidades sociables que hacían que juntos parecieran una pareja muy compatible. Vegas había nacido en California, Estados Unidos, en 1988. Su infancia estuvo marcada por problemas familiares y por la ausencia de su padre, aunque pese a ello logró convertirse en una joven aplicada, atractiva y con facilidad para relacionarse con los demás. Tras terminar la secundaria con buenas calificaciones, decidió ingresar a las Fuerzas Armadas y comenzó a trabajar en un taller de maquinarias de la Marina. Víctor, por su parte, era originario de Chicago y también formaba parte de la Marina de los Estados Unidos, desempeñándose en el área de control de daños, una labor relacionada con responder ante emergencias dentro de la embarcación. Sus amigos lo describían como un hombre optimista, carismático y muy sociable, alguien acostumbrado a salir constantemente y relacionarse con diferentes mujeres, aunque sin comprometerse seriamente con ninguna. La vida de Víctor cambiaría cuando una relación anterior terminó en un embarazo. El nacimiento de su hijo Jeremiah transformó por completo sus prioridades. Aunque seguía siendo un hombre joven y sociable, quienes lo conocían aseguraban que estaba profundamente comprometido con su papel de padre. Mantenía una relación cordial con la madre del niño y buscaba estar presente constantemente en la vida de su hijo. Fue en medio de ese contexto cuando Vegas y Víctor iniciaron una relación sentimental a comienzos de 2011. Desde afuera parecían felices, compatibles y estables. Pero debajo de esa imagen comenzaban a aparecer tensiones que lentamente irían deteriorando todo. Con el paso de los meses, la relación entre Vegas y Víctor comenzó a verse afectada por un tema recurrente: la cercanía que el hombre mantenía con la madre de Jeremiah. Aunque el vínculo entre ambos existía principalmente por el bienestar del niño, Vegas no podía soportarlo. Los celos empezaron a convertirse en una constante dentro de la relación. Víctor no estaba dispuesto a alejarse de su hijo ni a romper la comunicación con la madre del pequeño. Para él, Jeremiah era lo más importante de su vida y quería seguir siendo un padre presente. Esa postura generó frecuentes discusiones con Vegas, quien cada vez reaccionaba peor ante cualquier interacción relacionada con la antigua pareja de Víctor. Las peleas se hicieron habituales y la relación comenzó a desgastarse rápidamente. Finalmente, hacia finales de 2011, ambos terminaron separándose. Sin embargo, mientras para Víctor aquello representaba el cierre definitivo de la relación, para Vegas parecía ser apenas el comienzo de una obsesión. A inicios de 2012, Víctor tomó una decisión importante para cambiar el rumbo de su vida. Después de 10 años en la Marina, abandonó el servicio militar con la intención de estudiar y prepararse para ingresar a la fuerza policial. Buscaba mejores ingresos y, sobre todo, más tiempo para compartir con Jeremiah. Vegas también dejó la Marina poco tiempo después. Sin estudios adicionales fuera de la experiencia militar, comenzó a trabajar como camarera en un club para adultos. Pero detrás de ese cambio laboral, según se interpretaría más adelante, existía el objetivo de mantenerse cerca de Víctor y encontrar la manera de recuperar la relación que ella consideraba perfecta. Tras la separación, Vegas no logró aceptar que la relación había terminado. Mientras Víctor concentraba su tiempo en sus estudios y en compartir con Jeremiah, ella comenzó a obsesionarse cada vez más con recuperar aquello que consideraba la relación perfecta. Durante meses, intentó reiniciar el vínculo por diferentes medios, pero siempre obtenía la misma respuesta: Víctor no quería volver. La frustración de Vegas comenzó a hacerse pública.
El 22 de agosto de ese mismo año, escribió un mensaje en Facebook cargado de enojo contra Víctor. En esa publicación lo insultaba, lo acusaba de ser infiel y lo vinculaba con sitios para adultos. Aquello dejaba ver el nivel de resentimiento que venía acumulando tras los constantes rechazos. Pero con el tiempo, la situación dejó de limitarse a publicaciones o discusiones. Vegas pasó directamente al hostigamiento. Comenzó a seguir a Víctor, vigilando sus movimientos y apareciendo constantemente cerca de él. Luego vinieron los ataques contra sus pertenencias y su vivienda. Le cortó las llantas del automóvil, lanzó huevos y pintura contra la casa e incluso arrojó mantequilla de maní y un frasco de mermelada en la propiedad. Cada episodio aumentaba el temor de Víctor. Lo que al inicio parecía el comportamiento impulsivo de una exnovia resentida, comenzaba a transformarse en una persecución constante. Y aunque intentó ignorarla y mantener distancia, pronto entendería que la situación estaba completamente fuera de control. Con el paso de las semanas, Víctor empezó a vivir prácticamente bajo estado de alerta. El hostigamiento no se detenía y cada vez se sentía más vulnerable. No solo temía por él, sino también por la seguridad de Jeremiah. Según contaron posteriormente sus amigos y familiares, estaba convencido de que Vegas no iba a rendirse fácilmente. Intentó buscar ayuda por la vía legal. Denunció en varias oportunidades el comportamiento de su expareja e incluso trató de conseguir una orden de restricción para impedir que se acercara a él. Sin embargo, las autoridades afirmaron que no existían pruebas suficientes para vincular directamente a Vegas con los ataques y señalaron que ella nunca había amenazado abiertamente a Víctor ni le había causado daño físico. La impotencia comenzó a consumirlo. Sus allegados contaron que hizo todo lo posible para desaparecer del radar de Vegas. Se mudó de apartamento, cambió sus rutinas diarias, utilizó vehículos prestados y modificó constantemente sus recorridos habituales para evitar ser localizado. Aún así, sentía que ella siempre terminaba encontrándolo. Uno de los relatos más perturbadores surgió de boca de un amigo cercano de Víctor. Según contó, tiempo atrás, el joven le confesó que una noche despertó y encontró a Vegas sentada sobre él, apuntándole directamente a la cara con un arma. Aquella escena dejó claro para quienes lo rodeaban que el miedo de Víctor era completamente real. Pese a todo, las denuncias continuaban sin generar consecuencias contra Vegas. Algunos amigos aseguraron que Víctor sentía que las autoridades no tomaban en serio su situación porque era un hombre denunciando el hostigamiento de una mujer. Desesperado por una situación que parecía no tener salida, Víctor terminó considerando la posibilidad de hablar nuevamente con Vegas para intentar poner fin al conflicto. Ignorarla no había funcionado, mudarse tampoco, y las denuncias no habían servido de nada. Así que el 15 de octubre decidió llamarla y citarla en su apartamento para conversar. Lo que ocurrió esa noche cambiaría todo. Según las investigaciones posteriores, ambos terminaron bebiendo juntos y finalmente tuvieron relaciones sexuales. Para Vegas, aquello parecía significar que todos sus esfuerzos habían dado resultado y que la relación podía comenzar nuevamente. Después de meses de rechazos, hostigamiento y obsesión, sintió que había recuperado al hombre que amaba. Pero la ilusión duró muy poco. A la mañana siguiente, Vegas quiso salir a desayunar con Víctor, pero él se negó y dejó claro que no estaba interesado en retomar una relación seria. Víctor le explicó que podían verse ocasionalmente, algo casual, sin compromiso ni exclusividad. Aquellas palabras fueron devastadoras para ella. Vegas sintió que solo había sido utilizada y salió del apartamento furiosa. Para los investigadores, ese momento representó el verdadero punto de quiebre emocional. Todo indicaba que la mujer no estaba preparada para aceptar otro rechazo, mucho menos después de creer que había logrado recuperar la relación. Horas más tarde, alrededor de las 3:30 de la tarde del 16 de octubre, los vecinos comenzaron a escuchar los disparos que terminarían con la vida de Víctor. Después de aquella ráfaga de detonaciones, vendría la desesperada llamada a emergencias, el arribo de la policía al complejo de apartamentos y el inicio de una investigación que, desde los primeros minutos, comenzaría a revelar que la escena dentro de aquella vivienda escondía mucho más que una supuesta muerte autoinfligida. Apenas comenzaron a revisar la escena, los investigadores notaron que la historia entregada por Vegas Bray simplemente no encajaba con la evidencia física. El arma hallada junto al cuerpo era un revólver que posteriormente sería identificado como propiedad de la propia Vegas.
Además, la cantidad de disparos reportados por los vecinos habría una enorme contradicción. Los testigos aseguraron haber escuchado entre 7 y 10 detonaciones divididas en 2 secuencias separadas por una pausa. El problema era que el revólver encontrado solo tenía capacidad para 6 balas. Para los investigadores aquello significaba algo evidente. Quien disparó tuvo que detenerse, recargar el arma y continuar atacando a Víctor. Dentro del apartamento también fue encontrada una caja de municiones. Mientras la escena era procesada, Vegas fue trasladada a la comisaría para ser interrogada. Ahí comenzó a reconstruir su relación con la víctima. Explicó que ambos se habían conocido durante el servicio militar y que tras años de amistad iniciaron una relación sentimental. Según ella, habían sido felices, pero eventualmente, Víctor comenzó a alejarse, dejó de responderle llamadas y terminó eliminándola de sus redes sociales. La mujer admitió además varios episodios de comportamiento agresivo contra Víctor. Reconoció haber vandalizado su automóvil y atacado su vivienda durante los meses posteriores a la ruptura. Aún así, insistió en que seguía enamorada de él y aseguró que el día de los hechos había regresado al apartamento cerca de las 3:30 de la tarde, pero que después sufrió un supuesto desmayo. Según su versión, no recordaba nada más hasta despertar y encontrar a Víctor muerto en el suelo. Mientras Vegas permanecía retenida para ser interrogada, los investigadores comenzaron a hablar con familiares, amigos y personas cercanas tanto a ella como a Víctor. Poco a poco, empezó a aparecer una imagen mucho más clara de lo que había sido la relación durante los últimos meses. La mayoría coincidía en describir a Vegas como una mujer extremadamente celosa y obsesionada con la idea de recuperar a Víctor. Los allegados de la víctima contaron que él estaba verdaderamente asustado y que había intentado por todos los medios alejarse de ella sin conseguirlo. Según uno de sus amigos, las súplicas de Vegas por volver con él terminaron convirtiéndose en desesperación y rabia cuando entendió que Víctor no quería regresar. También comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes sobre el estado emocional de la acusada. La única persona que la defendió públicamente fue su madre. La mujer aseguró que su hija jamás habría cometido algo tan atroz a menos que hubiese sido llevada al límite. Sin embargo, sus propias declaraciones terminaron generando todavía más dudas cuando afirmó que Vegas a veces tenía flashes de enojo tras los cuales no podía recordar lo que había hecho. En paralelo, desde la fiscalía se empezó a hablar del pasado traumático de Vegas. Se conoció que había vivido una infancia complicada y que sufrió abusos sexuales durante su niñez y adolescencia. Todo eso comenzaría a perfilar la estrategia que más adelante utilizaría la defensa para intentar explicar el crimen. Mientras tanto, el entorno de Víctor seguía devastado por la tragedia. 2 días después del crimen, familiares y amigos realizaron una vigilia para despedirlo. Jeremía, su pequeño hijo, asistió acompañado de su madre y de su abuela. Las palabras del niño dejaron en evidencia el enorme vacío que la muerte de Víctor había provocado en la familia. Durante esos días también se conoció otro detalle estremecedor. La abuela materna de Jeremiah reveló que Víctor temía tanto por su vida que apenas 2 semanas antes del crimen había contratado un seguro de vida dejando como beneficiario a su hijo. La audiencia preliminar contra Vegas comenzó en abril de 2013 y rápidamente quedó claro que el proceso estaría marcado por la tensión y el comportamiento impredecible de la acusada. Mientras un testigo relataba frente al tribunal los celos obsesivos que había mostrado durante la relación con Víctor, Vegas perdió completamente el control. En medio de la audiencia comenzó a gritar desesperadamente que ella no era celosa y aseguró que no iba a caer por algo que no recordaba haber hecho. Pese a que su abogada intentó tranquilizarla, siguió alterada frente al juez, insistiendo en que no recordaba el supuesto crimen y afirmando incluso que eso ni siquiera ocurrió. El caos obligó al juez a suspender la sesión y ordenar que fuera retirada de la sala para ser sometida a una evaluación psicológica. Los especialistas determinaron que no estaba en condiciones mentales de enfrentar el juicio en ese momento, por lo que el proceso quedó suspendido durante 2 años mientras recibía tratamiento psiquiátrico. No sería sino hasta el 15 de octubre de 2015 cuando finalmente fue considerada apta para regresar a tribunales. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo una hipótesis clara. Vegas había llegado al límite de su obsesión
y decidió matar a Víctor cuando comprendió definitivamente que jamás volverían a tener una relación formal. Los fiscales reconstruyeron la secuencia asegurando que, tras salir furiosa del apartamento aquella mañana, regresó posteriormente armada con el revólver y le disparó 9 veces, teniendo incluso que recargar el arma para continuar atacándolo. La defensa, sin embargo, intentó construir una explicación completamente distinta. No negaron que Vegas hubiese disparado, pero argumentaron que sufría graves trastornos mentales derivados de los abusos sufridos durante su infancia. Según su abogada, la acusada había desarrollado una especie de alter ego llamado Baby Bray, una personalidad distinta que tomaba el control en momentos extremos. Durante el proceso, se reprodujeron partes del interrogatorio policial, en las que Vegas afirmaba que debía haber sido Baby Bray quien cometió el crimen. La defensa insistió además en que la acusada no huyó de la escena, llamó al número de emergencias y permaneció esperando a las autoridades, algo que según ellos demostraba confusión mental y no una conducta fría o planificada. Pero la fiscalía tenía elementos mucho más difíciles de explicar. Los investigadores revisaron la computadora de Vegas y encontraron escritos cargados de odio hacia Víctor. Entre ellos apareció una lista de deseos, donde uno de los puntos consistía en encontrarlo y matarlo. El último punto de esa misma lista era quitarse la vida después. También descubrieron que meses antes del crimen había comprado el revólver utilizado en el ataque. Para los fiscales, todo demostraba que el homicidio no había sido impulsivo, sino el desenlace de una obsesión que llevaba mucho tiempo creciendo. La situación de Vegas terminó de complicarse cuando apareció un testimonio devastador para la defensa. Un medio hermano de la acusada declaró ante el tribunal que antes de llamar a las emergencias, Vegas lo había contactado a él para decirle que había matado a Víctor y despedirse antes de quitarse la vida. Según el hombre, logró convencerla de no hacer lo último y de esperar a la policía. Con todas las pruebas expuestas, el jurado terminó encontrando a Vegas Batalla Bray culpable de asesinato en primer grado. La decisión cerraba uno de los casos de obsesión y hostigamiento más violentos que había vivido la ciudad de San Diego en esos años. Meses después, a comienzos de enero de 2016, llegó el momento de la sentencia. Durante la audiencia, familiares y amigos de Víctor relataron el impacto devastador que había dejado el crimen. Particularmente dolorosas fueron las palabras de Antonio, el hermano menor de la víctima, quien recordó que en un principio no había creído el nivel de peligro que enfrentaba Víctor. Dirigiéndose directamente a Vegas, Antonio aseguró que su hermano sí sabía de lo que ella era capaz y la acusó de haber actuado de forma egoísta al decidir quitarle la vida. También habló del sufrimiento que la muerte había provocado en toda la familia, pero dejó claro que el más afectado era Jeremiah, el hijo de Víctor. Según relató ante el tribunal, el niño llegó a decir que quería construir una máquina del tiempo para evitar que su padre conociera a Vegas. La defensa intentó una última vez pedir clemencia argumentando los abusos infantiles sufridos por Vegas y sus problemas mentales, pero el juez no modificó la decisión. Finalmente, Vegas Bray fue condenada a una pena de 50 años a cadena perpetua. Además, se le ordenó pagar una restitución económica a la familia de la víctima. Según la sentencia, podrá optar a libertad condicional en el año 2066, cuando tenga 72 años. La historia de Víctor deja una sensación profundamente incómoda, porque durante meses pidió ayuda y prácticamente nadie tomó en serio lo que estaba viviendo. Denunció el hostigamiento, habló de los daños contra su casa y su vehículo, cambió rutinas, se mudó y expresó claramente que tenía miedo. Pero, aún así, las autoridades consideraron que no existía un peligro real. El argumento era absurdo. Él era un hombre grande y ella una mujer mucho más pequeña, como si el tamaño físico eliminara automáticamente la posibilidad de convertirse en víctima. Ese tipo de pensamiento no solo fue negligente, también peligrosamente superficial. El hostigamiento obsesivo rara vez comienza con ataques brutales. Normalmente escala poco a poco hasta que ya es demasiado tarde. Víctor mostró señales claras de que su situación estaba fuera de control y aún así terminó completamente solo enfrentando a una persona que llevaba meses deteriorándose emocionalmente. Cuando finalmente actuaron, ya estaban entrando a un apartamento donde había un hombre muerto con 9 disparos encima.
También resulta perturbador pensar cómo muchas veces las víctimas masculinas son minimizadas o ridiculizadas cuando denuncian miedo, amenazas o persecución por parte de una mujer. Este caso demuestra que la violencia obsesiva no distingue género y que ignorar señales evidentes puede terminar destruyendo familias enteras. Jeremiah creció sin su padre porque durante demasiado tiempo todos pensaron que aquello no podía terminar tan mal. ¿Crees que Víctor habría seguido vivo si las autoridades hubiesen tomado en serio sus denuncias desde el principio? ¿Hasta qué punto la obsesión emocional puede convertirse en una amenaza mortal cuando nadie interviene a tiempo? Te leo en comentarios. En junio de 2008, en una comunidad del estado de Hidalgo, México, una joven de 16 años y su bebé de 3 meses desaparecieron sin dejar rastro. Horas después, la búsqueda dentro de su propio entorno familiar llevó a un hallazgo que cambiaría por completo la situación. Los responsables no eran desconocidos, sino personas cercanas. La noticia se propagó rápidamente y desató la indignación de toda la comunidad. Antes incluso de que las autoridades pudieran tomar control total del caso, vecinos y familiares intentaron hacer justicia por su propia mano, dando paso a un intento de linchamiento. Lo que había comenzado como una desaparición terminó revelando un crimen marcado por la violencia, el conflicto familiar y una serie de creencias que influirían directamente en lo ocurrido. El caso de Beatriz López. La inquietud comenzó a crecer en una comunidad de Hidalgo, México, cuando Beatriz Sánchez López, una joven de 16 años, dejó de aparecer en los lugares donde solía estar. Había salido con su bebé de apenas 3 meses y, con el paso de las horas, nadie sabía nada de ellos. En un entorno donde todos se conocían, su ausencia no pasó desapercibida. Conforme avanzaba el día, la preocupación aumentó entre sus familiares. Beatriz tenía vínculos cercanos con la familia Rodríguez Olvera, por lo que decidieron ir directamente a ese domicilio, pensando que tal vez ahí podrían encontrarla o saber qué había ocurrido. Pero al llegar, algo no encajaba. Dentro de la vivienda había un ambiente extraño, movimientos inusuales y una tensión evidente. No era una visita normal ni una búsqueda tranquila. Algo en el comportamiento de quienes estaban ahí levantó sospechas inmediatas. La situación cambió por completo cuando uno de los familiares logró ver lo que ocurría en el interior. Lo que tenía frente a sus ojos no dejaba lugar a dudas. No se trataba de una simple ausencia, por lo que esta persona salió del lugar de inmediato y dio aviso a otros familiares y vecinos. En cuestión de minutos, la noticia comenzó a correr por la comunidad. La preocupación se transformó en alarma, y la alarma en una tensión colectiva que no tardaría en desbordarse. Lo que había comenzado como una búsqueda estaba a punto de revelar un hecho mucho más grave. El aviso corrió rápido, y no tardaron en reunirse más familiares en el lugar. La tensión aumentaba con cada minuto, pero nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de confirmarse dentro de la vivienda. Al ingresar nuevamente, uno de ellos pudo ver con claridad lo que antes solo había alcanzado a percibir. Restos humanos estaban siendo manipulados en el interior de la casa. No había duda. Lo que había comenzado como una búsqueda se transformaba, en ese instante, en la confirmación de un crimen. En medio de la escena, también se observó un costal con partes del cuerpo y señales evidentes de que intentaban deshacerse de ellas, utilizando el fogón del lugar. La brutalidad del hallazgo dejó a todos en shock. No solo se trataba de una persona, sino que todo indicaba que había más de una víctima. La reacción fue inmediata. Algunos salieron a pedir ayuda, otros no podían apartar la mirada de lo que estaban viendo. El horror comenzó a expandirse entre quienes iban llegando, generando una mezcla de incredulidad, rabia y desesperación. En ese momento, la prioridad dejó de ser encontrar a Beatriz. La realidad era otra. Estaban frente a un escenario donde se intentaba ocultar un crimen extremadamente violento, y los responsables aún estaban ahí. Con el paso de los minutos, la escena comenzó a tomar forma. Lo que inicialmente era confuso y caótico, empezó a tener una explicación clara. Los restos encontrados correspondían a Beatriz, la joven de 16 años que horas antes había sido reportada como desaparecida. Junto a ella también estaba su hijo, un bebé de apenas 3 meses. La confirmación terminó de estremecer a todos los presentes.
No se trataba solo de la desaparición de una joven, sino de un doble crimen que involucraba a una madre y a su hijo. Pero lo más impactante era que Beatriz no era ajena a ese lugar. Tenía una relación directa con la familia, ya que era la pareja de uno de los hijos de la casa. Esto hacía que su presencia ahí no levantara sospechas y que tuviera acceso normal a la vivienda. Dentro de esa misma familia había 2 hermanas gemelas, Dulce y Rosa Rodríguez Olvera, de 23 años, quienes también formaban parte del entorno cercano de la víctima, ya que eran sus cuñadas. A partir de ese momento, sus nombres comenzaron a cobrar relevancia, no solo por su vínculo con Beatriz, sino por su presencia en el lugar donde todo había ocurrido. La cercanía entre todos los involucrados empezaba a perfilar un escenario inquietante. No había señales de un ataque externo ni de la intervención de desconocidos. Todo apuntaba a que el crimen se había cometido dentro del propio núcleo familiar, por personas que conocían perfectamente a la víctima. Con la escena ya expuesta y las víctimas identificadas, la atención comenzó a centrarse en quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento del hallazgo. No había señales de forzamiento ni indicios de que alguien externo hubiera irrumpido en el lugar. Todo apuntaba a que quienes estaban ahí sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. Dulce y Rosa se encontraban en la casa cuando los familiares llegaron. Su comportamiento no pasó desapercibido. Lejos de mostrarse alteradas o sorprendidas por la situación, su actitud era inusualmente fría, distante, como si lo que ocurría no las afectara. Además, habían sido vistas manipulando los restos dentro de la vivienda, intentando deshacerse de ellos. Ese detalle terminó por colocar sobre ellas las primeras sospechas de forma directa. Ya no se trataba solo de presencia en la escena, sino de participación activa en lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, antes de que las autoridades pudieran intervenir, ambas abandonaron el lugar. Su ausencia inmediata después del hallazgo reforzó aún más las sospechas en su contra. Para ese momento, la comunidad ya no dudaba. Las 2 hermanas no solo estaban vinculadas con el crimen, sino que todo indicaba que eran las principales responsables. La situación estaba a punto de escalar más allá de una investigación formal. Tras el hallazgo y la huida de las hermanas, la tensión en la comunidad alcanzó un punto crítico. La noticia se propagó rápidamente entre vecinos y familiares, generando una reacción inmediata. No había dudas sobre la gravedad de lo ocurrido, y la indignación comenzó a transformarse en una necesidad urgente de hacer justicia. Fueron familiares de la propia Beatriz quienes iniciaron la búsqueda. Sabían que no podían estar lejos. La zona era conocida, y el cerro cercano se convirtió en el primer lugar donde decidieron buscar. No pasó mucho tiempo antes de encontrarlas ocultas entre la vegetación. Al verlas, la reacción fue inmediata. La rabia acumulada estalló en ese instante. Comenzaron a agredirlas mientras exigían respuestas por lo que habían hecho. Los gritos atrajeron a más personas, y en cuestión de minutos, varios vecinos se unieron. Las hermanas fueron llevadas de regreso al pueblo entre empujones y golpes. La multitud crecía y el ambiente se volvía cada vez más inestable. Algunos pedían que fueran entregadas a las autoridades, pero otros exigían castigo inmediato. El escenario se transformó rápidamente en un intento de linchamiento. Fue en medio de ese caos cuando, aproximadamente 1 hora después del reporte, la policía llegó al lugar. Los agentes intervinieron para dispersar a la multitud y evitar que la situación terminara en una tragedia aún mayor. Las hermanas fueron subidas a la patrulla y sacadas del lugar bajo resguardo. Para entonces, el caso ya había dejado de ser un asunto familiar. Se había convertido en un hecho que había sacudido por completo a la comunidad. Una vez bajo custodia, las hermanas fueron trasladadas para rendir su declaración. Fueron separadas e interrogadas de manera individual, en un intento por reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda. La primera en hablar fue Rosa. Desde el inicio, su relato llamó la atención por lo inusual de su contenido. No negó los hechos. Por el contrario, comenzó a justificar lo ocurrido bajo una creencia firme. Aseguraba que su cuñada practicaba brujería contra su familia. Explicó que todo había comenzado tiempo atrás, cuando un curandero les advirtió que debían tener cuidado con ella. Según esa versión, Beatriz estaba intentando perjudicar a su padre y quedarse con sus bienes. Con el paso del tiempo, esa idea se fue consolidando en su mente hasta convertirse en una certeza. Pero lo que terminó de reforzar esa creencia, según su relato,
fue una experiencia que describió como decisiva. Aseguró que, junto a su hermana, había visto una sombra que identificaron como el diablo en la casa de su padre. A partir de ese momento, dijo, dejaron de tener dudas. Rosa afirmaba que no actuaron por impulso, sino por miedo. Miedo a lo que creían que podía ocurrirles si no hacían nada. Su declaración no solo reconocía el crimen, sino que lo envolvía en una narrativa marcada por creencias, sugestión y una percepción completamente distorsionada de la realidad. Lo que en un inicio parecía una explicación imposible, comenzaba a perfilarse como el eje central del caso. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. De acuerdo con la primera declaración, la decisión de actuar no fue inmediata. Ambas hermanas esperaron el momento en que su padre saliera de la casa, sabiendo que tendrían el lugar completamente para ellas. No querían interrupciones. Antes de hacerlo, prepararon lo que consideraban necesario. Reunieron objetos que, según su creencia, servirían como protección. Agua bendita, un rosario, un Cristo y un libro de oraciones. No se trataba solo de un ataque, sino de algo que, en su mente, tenía un componente casi ritual. Cuando confirmaron que la casa estaba vacía, entraron utilizando una llave que ya tenían. El interior estaba en silencio. Subieron al segundo piso con cautela, avanzando hasta ubicar la habitación donde se encontraba Beatriz. El llanto del bebé fue lo que terminó de guiarlas. En ese momento, ambas irrumpieron en la habitación y se lanzaron directamente contra ella. No hubo advertencias ni discusión previa. El ataque fue inmediato. Según la versión de Rosa, comenzaron a forcejear. Hubo golpes, jalones y una resistencia inicial por parte de la joven. Mientras tanto, una de ellas rezaba y arrojaba agua bendita, convencida de que estaba enfrentando algo más que a una persona. La agresión fue escalando en intensidad hasta que lograron someterla. Finalmente, la sujetaron del cuello con tal fuerza que dejó de moverse. En ese punto, entendieron que ya no había vuelta atrás. El bebé, que había presenciado todo, comenzó a llorar con fuerza. Ese sonido, lejos de detenerlas, marcó el siguiente paso en la secuencia de lo ocurrido. El crimen, en ese momento, aún no había terminado. Tras confirmar que Beatriz ya no se movía, la situación no se detuvo ahí. El llanto del bebé continuaba, y en medio de la tensión, una de las hermanas subió nuevamente a la habitación. Minutos después, el sonido cesó. Con ambas víctimas ya sin vida, comenzó una segunda fase aún más perturbadora. Deshacerse de los cuerpos. Sabían que no podían dejarlos ahí y comenzaron a pensar cómo evitar que fueran descubiertas. En un primer intento, buscaron herramientas dentro de la misma casa. Intentaron cortar el cuerpo, pero no lograron hacerlo como esperaban. Aún así, decidieron trasladarlo. Bajaron los restos y los ocultaron temporalmente mientras preparaban lo que sería su siguiente movimiento. La idea que tomaron fue utilizar el fogón. Creían que al quemar los cuerpos podrían eliminar cualquier rastro y al mismo tiempo romper aquello que pensaban que les estaba afectando. No se trataba solo de ocultar evidencia, sino de una acción que, en su lógica, tenía un propósito adicional. Trasladaron los restos en un costal hasta su propia vivienda. Ahí, utilizando herramientas como un hacha y tijeras, continuaron fragmentando los cuerpos. El proceso fue lento, forzado y desorganizado. Finalmente, introdujeron los restos en el fogón. La abertura era estrecha, por lo que tuvieron que hacerlo a la fuerza. Aún así, insistieron hasta completar el proceso, convencidas de que de esa forma eliminarían cualquier rastro de lo ocurrido. Mientras la comunidad comenzaba a notar la ausencia de Beatriz y su hijo, dentro de esa casa ya se estaba intentando borrar todo indicio del crimen. Con el avance de la investigación, las hermanas volvieron a rendir declaración. Sin embargo, en esta ocasión, su versión de los hechos cambió por completo. Ya no hablaron de brujería, ni de sombras, ni de miedo. En su lugar, aseguraron que todo había ocurrido en defensa propia. Según esta nueva versión, Beatriz había llegado a la casa y, sin previo aviso, comenzó a agredirlas verbal y físicamente.
Relataron que la discusión escaló rápidamente. En medio del forcejeo, afirmaron que reaccionaron para defenderse y que la situación se salió de control. Bajo esa narrativa, la muerte de Beatriz no habría sido premeditada, sino consecuencia de una pelea. Respecto al bebé, su explicación también cambió. Aseguraron que, en medio del estado de alteración en el que se encontraban, tomaron la decisión de acabar también con su vida, sin dar mayores detalles que justificaran ese acto. Las contradicciones entre ambas versiones eran evidentes. Mientras la primera apuntaba a una acción planificada bajo una creencia, la segunda intentaba encajar los hechos dentro de un escenario de reacción impulsiva. Para los investigadores, este cambio no solo generó dudas, sino que reforzó la necesidad de analizar cada elemento con mayor precisión. Las declaraciones ya no eran solo testimonios, sino piezas clave para entender qué había ocurrido realmente dentro de esa casa. A medida que avanzaban las investigaciones, comenzó a tomar forma el entorno en el que se había desarrollado el conflicto. No se trataba de un hecho aislado ni de una discusión reciente. Había antecedentes dentro de la familia que ayudaban a entender cómo se llegó a ese punto. Tiempo atrás, la madre de las hermanas había enfermado gravemente. Su estado se deterioraba progresivamente y a pesar de haber buscado atención médica, no encontraron una mejoría. Fue entonces cuando decidieron acudir con un curandero. Según lo que posteriormente declararían, este les advirtió que alguien cercano les estaba causando daño. Señaló directamente a Beatriz, asegurando que estaba realizando actos para perjudicar a la familia y quedarse con sus bienes. Con el paso del tiempo, la salud de su madre empeoró hasta que finalmente falleció. Para las hermanas, ese hecho reforzó lo que el curandero les había dicho. La idea dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza. A partir de ese momento, la relación con su cuñada comenzó a deteriorarse. Las discusiones se volvieron más frecuentes y la tensión dentro del entorno familiar fue en aumento. Incluso, en algún punto, fueron expulsadas de la casa por su propio padre tras un conflicto. Lo que en un inicio pudo haber sido una creencia, terminó convirtiéndose en el detonante de una serie de decisiones que escalarían hasta un punto irreversible. Uno de los puntos centrales en las declaraciones de las hermanas fue la figura del curandero. Según su versión, fue él quien sembró la idea de que Beatriz representaba una amenaza directa para la familia. Afirmaban que les había advertido que su cuñada estaba realizando prácticas para perjudicarlos y que, eventualmente, se quedaría con sus propiedades. Esa afirmación no solo generó desconfianza, sino que fue creciendo hasta convertirse en una convicción. Sin embargo, cuando las autoridades lograron ubicar al supuesto curandero y lo llamaron a declarar, su versión fue completamente distinta. Negó conocer a las hermanas y rechazó haber hecho cualquier afirmación en contra de Beatriz. Esta contradicción dejó en evidencia que la base sobre la que las hermanas justificaban sus actos era, como mínimo, inconsistente. Aún así, para ellas, la creencia en la brujería seguía siendo real y determinante. Más allá de la veracidad de la intervención del curandero, lo que quedó claro para los investigadores fue que las hermanas habían construido una narrativa en la que su cuñada representaba un peligro que debía ser eliminado. Esa percepción, alimentada por miedo, sugestión o conflicto familiar, terminó siendo el eje sobre el cual se desarrolló todo el caso. Con las declaraciones ya en manos de las autoridades, el caso pasó a una fase más técnica. Era necesario determinar no solo qué había ocurrido, sino en qué condiciones se encontraban las hermanas al momento de cometer el crimen. Uno de los primeros puntos en verificarse fue su estado físico y mental. De acuerdo con los reportes, ambas se encontraban en pleno uso de sus facultades, no estaban bajo el efecto de alcohol ni de sustancias y eran conscientes de sus actos. Esto descartaba, en principio, la posibilidad de que el crimen hubiera sido producto de una alteración momentánea causada por factores externos. Sus decisiones, independientemente de las creencias que manifestaban, habían sido tomadas con claridad. También se analizaron las versiones que habían dado. Las inconsistencias entre la primera y la segunda declaración reforzaban la idea de que intentaban modificar el relato para reducir su responsabilidad. Además, los indicios encontrados en el lugar, junto con los testimonios de familiares y vecinos, apuntaban a una secuencia de hechos que no coincidía con la versión de defensa propia. Todo indicaba que había existido preparación previa. Para los investigadores, el caso comenzaba a definirse con mayor precisión. No se trataba de una reacción espontánea,
sino de un acto que había sido pensado con anticipación. Con todos los elementos reunidos, declaraciones, evidencia física y testimonios, el caso avanzó hacia su resolución judicial. La reconstrucción de los hechos permitió establecer que el crimen no había sido producto de un enfrentamiento espontáneo, sino de una acción planificada. Las autoridades determinaron que ambas hermanas habían actuado con anticipación, esperando el momento adecuado para ejecutar el ataque. La preparación previa, el uso de objetos y las acciones posteriores para deshacerse de los cuerpos reforzaban esa conclusión. Las versiones que intentaban justificar lo ocurrido, ya fuera a través de creencias o de una supuesta defensa, no lograron sostenerse frente a las pruebas. El nivel de violencia y la forma en que se desarrollaron los hechos fueron determinantes en la valoración del caso. Finalmente, Dulce y Rosa Rodríguez Olvera fueron condenadas a 80 años de prisión. Fueron recluidas en un centro de readaptación social para mujeres, donde cumplirían la sentencia impuesta por los delitos cometidos. El caso quedó cerrado en términos legales, pero su impacto dentro de la comunidad y por la naturaleza de lo que pasó, lo convirtieron en uno de los episodios más perturbadores registrados en la región. Lo ocurrido en esta comunidad de Hidalgo no solo dejó un impacto por la violencia del crimen, sino por el contexto en el que se desarrolló. No fue un hecho impulsivo ni un conflicto aislado. Fue el resultado de una combinación de creencias, tensiones familiares y decisiones que fueron escalando sin control. La idea de que una persona cercana representaba una amenaza, reforzada con el tiempo, terminó transformándose en una justificación suficiente para actuar. En ese proceso, la realidad quedó completamente desplazada por una percepción construida desde el miedo y la desconfianza. El caso también expone cómo un entorno cerrado, donde las relaciones son cercanas y constantes, puede intensificar los conflictos hasta llevarlos a un punto extremo. La cercanía que normalmente implica confianza, en este caso, terminó facilitando todo lo contrario. Más allá de la resolución judicial, lo que permanece es la dimensión de lo ocurrido. Un crimen cometido dentro del propio núcleo familiar, contra alguien que formaba parte de ese mismo entorno, y que nunca imaginó que el peligro estaba precisamente ahí. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.